Hola amigos, mi nombre es Jesús López Segura y pues con la novedad de que el Mañanero está al aire, pero hasta el 24 de junio, y eso nadie lo puede remediar. Finalmente el jefe de los subsecretarios de Educación, ese que anda despidiendo maestros a diestra y siniestra, el azote de los docentes, el que sale todo el tiempo en la tele y usa a los niños de primaria cada lunes para su promoción presidencial, en una suerte de pederastia electoral. Ese al que le dicen Aurelio Ñoño se salió finalmente con la suya y Broso ha sido despedido de Televisa. El que contraten al mucho más light Víctor Trujillo para un programa semanal nocturno no resta un milímetro al golpe mortal contra la libertad de expresión que significa la liquidación del Mañanero. El que trate de enmascararse este manotazo autoritario, equiparable a la salida de Carmen Aristegui de la radio matutina, con la reestructuración que Televisa armó también para reemplazar al teacher López Dóriga con Denise Merker, no significa que tan brutal golpe deba pasar desapercibido. Como corolario del anuncio de Televisa, donde por cierto se dan vuelo con todos los demás cambios absolutamente intrascendentes, al tiempo que se minimiza en forma humillante lo relativo al Mañanero, el programa más crítico y de mayor audiencia de calidad de la emisora, Carlos Loret de Mola recibe en su estudio de Primero Noticias al secretario Ñoño con una entrevista nada tersa, que de alguna forma representa el cobro de piso de la televisora, a quien muy probablemente, por su evidente espíritu represivo, fue el autor de la salida del payaso. Una vez conseguido su objetivo de deshacerse de Broso, quien se había convertido en una piedra en el zapato para sus aspiraciones presidenciales, porque a diario denunciaba la forma en que Nuño usa la reforma educativa para su promoción personal, la ofensiva mediática contra el movimiento magisterial adquiere la odiosa fisonomía de la calumnia, de una nueva caja china. Porros, probablemente al servicio del propio Nuño, rapan y vejan a inspectores obligados por la SED a servir de esquiroles y soplones, llevando las listas de los profesores que deben ser despedidos por su participación en el movimiento. De inmediato, el aparato mediático señala a estos trabajadores como mártires y a los maestros de la CENTE como verdugos de sus propios colegas. Pero la verdad emerge y es uno de los mismos inspectores rapados el que aclara que no fueron maestros los autores de la vejación. Y quiero aclarar que no son maestros como se está manejando. ¿No son maestros? No son maestros. ¿Quiénes son? Es un grupo de esas asociaciones que se han creado estos rumbos. Son agrupaciones de gente, pues tal parece campesina, ¿sí? No había ningún maestro, porque durante más de 20 y tantos años que tengo trabajando en la ciudad de Comitán, conozco a la mayoría de padres de familia, porque me hago presente siempre en todas las escuelas que pertenecen a mi zona. Por lo tanto, también comenté con los directores y me dijeron, y les pregunté si conocían a alguien de ellos, y tampoco, ¿verdad? Entonces no son maestros, no era la gente de la CENTE. No son maestros. Anoche ¿No vio a un solo maestro de la CENTE? No, ¿A ninguno? Ninguno. ¿Los conoce? Los maestros... Sí, ¿Usted conozco. los conoce bien? ¿Cómo no? Sí, los conozco, porque inclusive tengo compañeros que respetando yo su ideología, de los que están en el movimiento magisterial, que entre otras cosas quiero decirle que yo apoyo el movimiento magisterial porque creo injusto, totalmente injusto, con la cuestión de la aplicación de la tan cacareada reforma educativa, que no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Pero la indignación del público contra la CENTE y contra sus opciones partidistas
a escasos días de las elecciones, donde se juegan 12 gubernaturas y el futuro político de la clase en el poder, ya está desatada. El daño ya está hecho. Ninguno de los comunicadores que impulsaron el linchamiento mediático contra la coordinadora ofrecerá disculpas. Ya no importa que una de esas víctimas reconozca que no fueron maestros los que la raparon. El desprestigio es irreversible, por lo menos hasta el día de la elección. Quien no entienda que esta reforma educativa fue fraguada para eliminar de la nómina, mediante exámenes, a los miles de operadores políticos que trabajaron bajo las órdenes de Elbaester Gordillo, primero al servicio del PRI y luego de Fox y Calderón, hasta finalmente formar las bases de Nueva Alianza. Quien no entienda que Peña y Chuaifet consideraban traidora a Elba y por eso la encarcelaron, quien no vea que fueron esos mismos porros los autores del desquiciamiento callejero violento durante los primeros años del peñismo, es incapaz de ver que la reforma educativa es, en realidad, una compleja trampa para ir depurando una nómina magisterial contaminada por el propio PRI, que no se atreve a reconocerlo, una limpia administrativa disfrazada de reforma educativa. Quien no vea que Broso estorba a los planes de sucesión de un peñismo cada vez más autoritario, tampoco entenderá el anuncio de que el mañanero entra en una suerte de receso, unas vacaciones mientras se calman los histéricos ánimos sucesorios. Broso se había caracterizado por sus críticas constantes contra quien se perfila desde la SEP como el delfín presidencial, pero no porque deleite al público con sus profundos conocimientos sobre los grandes temas de la educación, sino por su proclividad de burócrata anodino hacia el horario rígido. No le preocupa a Ñoño en absoluto que el sistema educativo autoritario, memorístico, enciclopédico, castre la capacidad creativa y crítica, anule la alegría de vivir de nuestros niños y jóvenes. No. Con su mentalidad de prefecto de secundaria, Ñoño solo piensa en el reloj checador y en las sanciones administrativas. Su discurso gira en todo momento en torno a esos indicadores que lo definen como un político autoritario dispuesto a exigir la salida del aire de quienes lo molestan con sus críticas. La televisión nacional debe estar al servicio de sus continuas amenazas contra los profesores, a quienes trata como lo haría el capataz de una maquiladora. Quien se salga de ese esquema será decapitado, como dice el candidato panista Carlos Joaquín de Quintana Roo. Lástima, Margarito. Broso, te vamos a extrañar.